grabar. Ahora sí, nuevamente. Vamos a hablar del verbo. Ahora sí nos concentramos en el tema. Ya no voy a atender cualquier otra cosa, la atiendo después. ¿Ya? Empezamos. El verbo y sus accidentes gramaticales. Vamos a identificar 5 clases de accidentes gramaticales dentro del verbo. Recuerden que el género no es parte de esos accidentes gramaticales. Tenemos entonces el tiempo, la persona, el número, el modo y el aspecto. Nada más. ¿Qué más tenemos? A ver, criterios de definición. ¿De qué forma podemos definir al verbo? Semánticamente es el concepto pues que nosotros entendemos por verbo. Expresa acción, estado, pasión, existencia de los seres. Lexicológicamente, ¿no? En la forma en la que vamos a escribir, tiene un inventario abierto. ¿Por qué? Porque lo podemos modificar, no es algo estático, porque tú tienes ahí la palabra cantar. Cantar, ¿en cuántos lo puedes modificar? Cantar, cantaban, cantábamos. ¿Y qué cosa es lo que estás cambiando? El lexema, ¿cierto? Estás cambiando cantar por cantaban, aban, ahí le aumentas aban, canté, le cambias por entonces, ¿hasta dónde se repite? Hasta Kant, ¿cierto? Hasta Kant tiene una sola raíz, y de ahí todo lo demás, las conjugaciones que le vas a hacer, ya cambia, ¿no? Empieza a cambiar, entonces tiene un inventario abierto, sí podemos modificar las terminaciones. Sintácticamente constituye el núcleo del predicado verbal, y el centro de todos sus modificadores. O sea, tenemos al verbo como núcleo del predicado verbal, o sea, es el centro de la oración, es el núcleo, y también de todos sus modificadores, ¿no? Modificador directo, indirecto, todo ello. Eso es para que lo sepan como concepto, no es que vamos a analizar ello dentro de las oraciones, todavía no. Sintácticamente, constituye el núcleo del predicado verbal y de sus modificadores. Bueno, eso ya se los dije. Morfológicamente, es lo que les estaba hablando acerca del inventario abierto, ¿no? Es la categoría gramatical más variable, porque tiene variación con respecto a la terminación de la palabra. Porque sufre los accidentes gramaticales de número, persona, tiempo, modo, aspecto. Entonces, nosotros vamos a identificar la raíz, el lexema, ¿no? Como les decía, de la palabra cantar, cant, el lexema, y los morfemas flexivos, cuando ya tú le agregas canté, cantamos, habamos, cantarían, cantarás, cuando ya le agregas la parte final, ¿no? Esos son los morfemas flexivos. Aquí entonces logramos identificar en la palabra amo, ¿no? Amo, yo amo. Por ejemplo, el lexema es hasta am, ¿no? Solamente hasta am, porque entendemos que raíz o lexema es lo que siempre se repite, ¿no? Y en cambio aquí ya va a comenzar a cambiar los morfemas flexivos. Amo, amé, amabas, ya va a empezar a cambiar, pero hasta am se repite. Y todo ello lo vamos a identificar gracias a los accidentes. Número singular, primera persona, porque es yo amo, primera persona singular, porque es amo, no es amamos. Y tiempo presente porque es amo, está en presente, yo amo, presente. Modo indicativo porque es una información, yo amo. Aspecto imperfectivo porque efectivamente estamos hablando de, bueno, en este caso en imperfectivo estamos hablando del tiempo presente. A ver, ¿qué más tenemos? Los accidentes gramaticales, vamos a revisar uno por uno de qué se trata. El número, ya sabes cuál es, ¿no? El número singular y el número plural. Ella compra. ¿Compra en qué está? En singular, ¿no? En cambio, si tú dices, ellas comprarán, está en qué? En plural. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta qué número posee por el artículo que lo precede, ¿no? Bueno, en este caso no es un artículo, sino es un pronombre, por lo que le precede, ¿no? Acá ella está en singular, por lo tanto el verbo también tiene que estar en singular. Ellas está en plural, por lo tanto el verbo tiene que estar en plural. Persona. Con respecto a persona, tú tienes primera, segunda y tercera persona. En primera persona, tú tienes todo lo que es yo, nosotros. Segunda persona, tú, ustedes. Tercera persona, él, ella, ellos, ellas, ¿no? Tienes todo lo que te acabo de mencionar. Primera persona, singular, yo canto. Plural, nosotros cantamos. Segunda persona, tú cantas. Plural, ustedes cantan. Tercera persona, él canta, ella canta. Y plural, ellos cantan, ellas cantan, ¿no? Entonces, de esa forma tú identificas las personas juntamente con el número. En el tiempo que ustedes van a tener que diferenciar aquí son 3, pero el pasado tiene 2 formas y básicamente ahí tú vas a poder identificar o vas a creer que son 4, ¿no? Pero en realidad el pasado tiene 2 formas. Una a la que le decimos pretérito y otra a la que le decimos normal, pasado. Entonces, en los tiempos tenemos presente, pretérito o pasado y futuro. Por ejemplo, ellos estudian a conciencia. Ellos estudian está en tiempo presente.
ellos estudiaron a conciencia, pasado, ¿no? Pasado en este caso pretérito. Ellos estudiarán futuro, ¿de acuerdo? Y si yo digo ellos estudiaban, ¿en dónde lo ubico? Ah, eso es lo que vas a ver a continuación. Presta atención porque de esto depende tu futuro. A ver, tenemos aquí, tú puedes identificar en qué casos tenemos el tiempo presente y el tiempo futuro, ¿cierto? Eso está sencillo. ¿Dónde es que tú te vas a confundir? En el tiempo pretérito y pasado. Es lo mismo, ¿no? Solo que el pretérito es una forma de pasado y al pasado lo conocemos de otra manera. Entonces, préstame atención. Lo que tú normalmente conocías como pasado se llama pretérito y el pasado solamente se aplica para dos formas. Préstame atención. En pretérito, es lo mismo que pasado, o sea, es decir, pasado, ¿qué significa? Lo que sucedió anteriormente, ¿cierto? Ya, entonces pretérito, en pretérito también tenemos lo mismo, lo que sucedió anteriormente. Pero cuando tú vas a decir pretérito, tienes que darte cuenta de la siguiente fórmula. Los verbos que terminan en ar, verbos que terminan en ar y verbos que terminan en er y en ir. No existen verbos que terminen en or y en ur. Entonces, los verbos solamente terminan en ar, er, ir. Y de ahí todo lo demás son las formas conjugadas, ¿de acuerdo? Entonces, en pretérito, para que yo sepa que estoy ante un verbo que pertenece al tiempo pretérito, tengo que fijarme. Por ejemplo, los que terminan en ar, el verbo cantar, cantar. Ahora voy a conjugarlo al pasado pretérito para yo poder entender en qué termina. Cantar se conjuga de la siguiente manera en pretérito. Canté, yo canté, tú cantaste, él cantó, nosotros cantábamos, ellos cantaron, ustedes cantaron. Entonces, de esta forma, ¿en qué termina? Termina en e, termina en aste, termina en o, termina en amos y termina en aron. Eso es con respecto al tiempo pretérito. Si tuviera verbos que terminan en er, en ir, por ejemplo, lo de er y en ir terminan en lo mismo, así que no te preocupes. Dormir. Yo dormí, tú dormiste, él durmió, nosotros dormimos, ustedes durmieron. ¿Qué más? Ellos durmieron, ya está. Y si te das cuenta, los que terminan en er y en ir, al momento de conjugarlos, terminan en i, iste, io, imos, ieron. ¿De acuerdo? Entonces, cuando terminan en lo que te acabo de mencionar, estás ante la forma pasado de pretérito. Estás ante pretérito. Cuando los verbos terminan en ar, terminan en e, en aste, en o, en amos y en aron. Cuando los verbos terminan en er y en ir, en tiempo pretérito, terminan en i, en iste, en io, en imos y en ieron. ¿De acuerdo? De esa manera. Y en pretérito está canta, sí, no, canta, a ver, canta, no, pues canta no es pasado, canta ¿qué tiempo es? A ver quién me dice ahí en los comentarios, cualquiera de ustedes. Canta, ¿en qué tiempo está? Él canta, ¿en qué tiempo está? Presente, entonces no, pues no es pretérito, es presente. Pretérito es como si fuese un derivado del pasado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú, muy bien, toda la mayoría me está respondiendo presente, ajá. Por eso canta no puede ir ahí, solamente tienes que pensar en la forma pasado, nada más en la forma pasado, ¿me entendiste? En la forma pasado. Presente no, pues, presente ni futuro, olvídate, presente ni futuro no tiene nada que ver con pretérito, pretérito es pasado, es una forma del pasado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú veas un verbo en presente o en futuro, definitivamente no tienes no tienes en nada más que pensar. Simplemente recuerda que esta fórmula que la estoy aplicando es solo para pretérito y para pasado. Esa es la única diferencia. Si está en presente o está en futuro, olvídate, es otra cosa, ¿no? Es presente y futuro, tal cual dice su nombre. En cambio, para tú identificar el pretérito del pasado es simplemente lo que te estoy mostrando. Es fácil identificarlo con la siguiente fórmula que te voy a mencionar. Si bien es cierto, el pretérito tiene estas terminaciones, solamente estas terminaciones, porque recuerda que es una forma del pasado. Ahora, el pasado es lo siguiente. El pasado solamente termina en aba y termina en ia. Nada más. Nada más. Entonces, cuando de repente en la pregunta te dice qué verbo tiene forma pasado, entonces tú tienes que buscar los que terminan en aba y los que terminan en ia. Si no termina en aba o no termina en ia, entonces ¿qué cosa es? A ver, dime. Si en la forma pasada, ahí en los comentarios, si la forma pasada no es aba ni tampoco es ia, entonces ¿qué es? ¿Cómo se le llama?
A ver, ahí los leo, pueden escribirlo. Pretérito, muy bien, Marifé. Ajá. Si la forma del pasado, ajá, muy bien para todos. Si la forma del pasado, recuerden, si la forma del pasado no termina en aba o no termina en ia, por lo tanto, ¿qué será? Pretérito, siempre en cuando tenga la forma de pasado. No te vayas a confundir, allá no termina en aba, no termina en ia, pero es, por ejemplo, lo que me dijo su compañera, es la palabra canta, allá, pretérito. No, pues, tiene que tener forma pasada. Pretérito es presente. Entonces, estamos hablando solamente de pasado, de forma pasado que se divide tanto en pretérito como en pasado. Para que tú identifiques que estás hablando de pasado, tiene que terminar en aba o tiene que terminar en ia. Cualquier otra forma pasada que no termine en aba ni en ia es pretérito. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo identifico yo la forma pasado? En los verbos que terminan en ar y los verbos que terminan en er y en ir. Empezamos con ar, cantar, forma pasado. Cantaba, yo cantaba, tú cantabas, él cantaba, nosotros cantábamos, ellos, ustedes cantaban. ¿De acuerdo? Todo lo que termina en aba, abas, ábamos y aban. ¿De acuerdo? Y en lo que es ir, todo lo que termina en ia, ¿no? Por ejemplo, comer. Yo comía, tú comías, él comía, nosotros comíamos, ellos comían, ustedes comían, ¿no? Entonces, para que tú identifiques el pasado, tiene que terminar en aba y tiene que terminar en ia, ¿no? Aba para los que terminan en ar, ia para los que terminan en er y en ir. En cambio, en la forma pretérita, tienes que jugar con todas las formas pasadas que no sean aba ni ia. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma tú vas a lograr identificarlos. Ya cuando te piden presente, futuro, ya es otra forma, pues. O sea, esto aquí, lo que te estoy enseñando a diferenciar es pretérito de pasado, porque ahí puede haber una confusión. Es en lo único que puede haber confusión. En presente yo estoy segura que no hay confusión, porque ustedes identifican cuál es el tiempo presente y cuál es el tiempo futuro. Eso salta a la vista, ¿no? En donde sí se van a confundir es en qué momento utilizo pretérito y en qué momento le digo pasado, ¿no? Ahí sí, ahí es donde va a haber confusión, ¿no? Entonces, por eso te estoy dando las claves o los tips exactos para que tú puedas identificar. Es necesario que ustedes de repente lo anoten por ahí en un blogcito para que nunca se olviden, porque recuerden que estas cosas vienen en los exámenes, ¿no? Y ya con los ejercicios que vamos a desarrollar, también se van a dar cuenta ustedes mismos cómo lo vamos a aplicar en la misma línea. Por ejemplo, luego tenemos, ya hemos visto lo que es el tiempo, ¿no? Y la diferencia entre pasado y pretérito. Bueno, es una forma, ¿no? Del pasado, el pretérito. Ahora vamos a ver lo que es el aspecto, y tiene que ver también justamente con lo que te acabo de mencionar, tiene que ver con pretérito y pasado, tiene mucho que ver. Por ejemplo, te voy a dar aquí la clave, la fórmula. Tenemos el tiempo perfectivo. El tiempo perfectivo es cuando ya se ha concluido una acción, cuando la acción ha terminado. Y el tiempo imperfectivo es cuando la acción está inconclusa, cuando todavía no la realizo. Pero no necesariamente, si aplicas este tipo de concepto, vas a lograr desarrollar un buen ejercicio. Es mejor realizarlo a través de la clave que te voy a dar a continuación, o sea, de las fórmulas que te voy a dar a continuación. Cuando tú identificas el tiempo perfectivo, que es efectivamente cuando una acción se termina, cuando la acción está conclusa, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta aquí? Préstame atención. Tienes que verificar, a ver, por ejemplo, acá tengo una línea que de repente no la he explicado, lo voy a hacer válido ahora. Observa, tienes el verbo bailar, el verbo bailar. Este verbo tú lo puedes encontrar tanto simple como compuesto. Los verbos pueden encontrarse en su forma simple y en su forma compuesta. Simple, así en español para decírtelo, cuando solamente tiene un verbo, cuando solamente es un verbo. Compuesta, cuando son dos verbos juntos y pegados, inseparables. Por ejemplo, he bailado. Es el verbo haber. Es un verbo, bailado es otro verbo. Esta es la forma compuesta. Cuando hay dos verbos pegados, específicamente en la forma compuesta tiene que estar el verbo haber, los derivados del verbo haber. En presente no existe forma compuesta, en futuro sí existe. Habré bailado. Habré bailado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay dos verbos, específicamente el verbo que acompaña al otro, tiene que ser la forma, un derivado del verbo haber. Todo lo que tiene que ver con el verbo haber. Hemos, habré, habremos, todo ello, y tiene que acompañar al verbo principal. ¿De acuerdo? En este caso, el verbo principal es bailar, ¿no? Entonces, cuando la forma compuesta del verbo haber lo acompaña, por ejemplo, he bailado,
habré bailado. Ahí estamos ante un compuesto, cuando tiene dos verbos. Acá hay dos verbos, uno, dos. En cambio, en el simple solamente hay uno, solamente hay uno. ¿De acuerdo? Y recuerda que en compuesto no existe para presente, solamente existe para pretérito y para futuro. ¿De acuerdo? Para pretérito y para futuro. Presente no hay esto de forma compuesta del verbo. Entonces, básicamente, eso es lo que te quiero mostrar aquí en la fórmula, para identificar los aspectos. Tú tienes el aspecto perfectivo, claves, fórmulas para que tú lo puedas identificar mejor. En el aspecto perfectivo, el verbo está en modo pretérito, ¿de acuerdo? En modo pretérito, es decir, que en este modo de aquí, todos los verbos que tengan esta forma de pretérito pertenecen al aspecto perfectivo, ¿no? O sea, dentro de una oración, si tú encuentras un verbo en forma de pretérito, automáticamente aspecto perfectivo. Ahora, no solamente el pretérito, sino también cuando encuentras formas compuestas. Cuando encuentras formas compuestas del verbo haber. Forma compuesta del verbo haber, ahí también encuentras aspecto perfectivo, como por ejemplo, ha bailado, he bailado, habré bailado, todo ello, ¿no? Entonces, toda la forma compuesta del verbo haber se encuentra dentro del aspecto perfectivo. Repito la regla. El aspecto perfectivo contiene los verbos en forma de pretérito y los verbos en forma compuesta del verbo haber. Eso es todo lo que tienes que saber del aspecto perfectivo. Ahora, del aspecto imperfectivo es un poco más sencillo y cosa que ahí tú vas descartando, ¿no? Si encuentras que esto es imperfectivo y si encuentras que esto no pertenece a los imperfectivos, ya descartas, pues entonces es perfectivo. A ver, entonces en los imperfectivos tenemos la siguiente fórmula. En los imperfectivos se encuentra el pasado, es decir, esto de acá, la terminación aba y la terminación ia, todo ello, el pasado, el presente y el futuro. Todo ello se encuentra en el aspecto imperfectivo. ¿De acuerdo? Entonces ya vas a diferenciar los aspectos. Para el perfectivo hay pretérito y forma compuesta del verbo haber. Y en el imperfectivo hay pasado. Obviamente ya sabes cuál es la diferencia entre pretérito y pasado. En el pasado terminan en aba y en ia. Entonces acá hay pasado, presente y futuro. No vas a encontrar presente ni futuro en el perfectivo, a excepción de futuro, obviamente, pero en el caso de la forma compuesta, solamente ello. Pero no es necesario mencionártelo porque ya sabes, cuando encuentres forma compuesta del verbo haber, automáticamente perfectivo. Entonces no hay necesidad de decirte si es futuro o pretérito, ¿no? Porque presente en compuesta no hay. Pero en el imperfectivo sí, pasado, presente y futuro, y aquí no hay, en el imperfectivo no hay forma compuesta del verbo haber, como si lo hay en el perfectivo. Entonces, básicamente, estas serían lo que contiene cada uno de ellos. A ver, pasamos entonces a lo que nos pide después. Luego tenemos aquí el modo. El modo es algo sencillo. Tienes tres modos para identificar: el indicativo, el subjuntivo y tienes el imperativo. El indicativo simplemente es cuando tú das una información. En el indicativo solamente puedes dar información, nada más. O sea, puedes contar algo, informar algo, afirmar o negar, nada más. Es de forma plana. No vas a expresar deseo, necesidad, probabilidad, dolor, temor. No vas a expresar nada de eso. Solamente vas a informar. Mira, esto pasó y punto, de forma plana. En el modo subjuntivo sí, se expresa deseo, duda, probabilidad, y para ello utilizas las palabras ojalá, quizá, tal vez, probablemente. Utilizas este tipo de palabras para identificar el modo subjuntivo. En el modo imperativo es una orden. Recuerda que la orden que tú vas a dar te separa a ti de lo que estás diciendo del vocativo. El vocativo es la persona a la cual tú estás dándole la orden y la coma lo va a separar. Por ejemplo, acá tenemos modo indicativo. Juan se levanta y anda. Simplemente lo estás contando, estás afirmando, lo estás comentando que Juan hace esto. Modo indicativo, forma plana, información. Modo subjuntivo. Si Juan se levantara y andara, todos los días se alegrarían, ¿no? O sea, si pasara esto, pasaría lo otro, ¿no? Es un deseo que tú tienes o es una probabilidad. Si pasara esto, pasaría lo otro, ¿no? Es una probabilidad, ¿no? Cuando hablas de probabilidad, aquí tenemos el modo subjuntivo.
modo subjuntivo, porque no estás contando algo, estás ya con el verbo, estás dando la intención de que si pasara esto, pasara lo otro. O sea, estás mencionando probabilidades o estás mencionando deseo. O sea, tu deseo es que pase esto, ¿no? Y en el modo imperativo, sí, cuando indicas una orden, recuerda que la orden se separa del vocativo, o sea, de la persona a quien te diriges. Tú vas a decir, Juan, levántate y anda. Le estás dando una orden. Para identificar que se trata de una orden, utilizamos la coma. Separamos a la persona a la que te diriges, en este caso Juan, tú te estás dirigiendo, lo estás llamando, le estás diciendo Juan. Lo separas, la coma lo separa de qué? De lo que le vas a decir. ¿Qué cosa le vas a decir? Levántate y anda. ¿De acuerdo? Esta es una orden. Por lo tanto, este es el modo imperativo. Modo imperativo, orden, modo subjuntivo, deseo, probabilidad, duda. Y modo indicativo, simplemente información plana. Información, esta puede ser afirmativa o negativa. Mientras no exprese sentimientos ni emociones, es simplemente información. Muy bien, ahora tenemos lo siguiente. Primera pregunta, ya empezamos con las preguntas. A ver, un ratito ya, listo. ¿Qué criterio de estudio indica que el verbo expresa acción, existencia, estado de los seres en general? ¿Cuál es el criterio que me expresa eso? A ver, un rato. Tenemos aquí el criterio, nos dice el criterio semántico. Entonces vamos a retroceder aquí en lo que correspondía a semántica. ¿Qué nos dice? Ahí está, obsérvalo. El verbo semánticamente, ¿qué hace? Expresa acción, estado, pasión o existencia de los seres. Acción, estado, pasión o existencia. Por lo tanto, la primera pregunta que nos decía, esa ya está resuelta. ¿Qué criterio de estudio indica que el verbo expresa acción, existencia, estado de los seres en general? ¿Cuál es ese criterio? El criterio semántico, como lo han podido identificar arriba en la parte superior de su libro. Ya está. Listo. Ya tenemos la respuesta de la 1. Pasamos con la 2 y ahora sí vamos a empezar con la participación de ustedes. A ver, el usuario Quispe Alexa. Pregunta 2. Es la palabra más variable y más importante de facilito. A ti te ha tocado lo más fácil ya, o sea, si te equivocas aquí ya sería el colmo. Dice, es la palabra más variable y más importante de la oración que expresa acción. ¿Cuál es tu respuesta, Quispe? Expresa acción. Ya con eso ya te dije todo. Quispe me dice el verbo. Eso está más cantado que cualquier otra cosa, porque el tema de hoy es el verbo. Es el verbo. No es el sustantivo, ni el pronombre, ni el adjetivo, ni el verboide. Es el verbo. Entonces la clave correcta es la B. Eso estaba más claro que el agua. Pasamos con la pregunta 3. ¿Cuántos verbos existen en el siguiente enunciado? Esto también está súper fácil. El enunciado es, tú tienes una ira por dentro, pero eso es bueno, porque te conllevará a un ataque de nervios. Eso le toca al usuario Valery Lozano. ¿Cuántos verbos encuentras aquí? En la pregunta 3. A ver, Valery. ¿Cuántos verbos? A ver, vamos a esperar. Le toca a Valery Lozano. Ajá, Valery. ¿Cuántos verbos encuentras aquí? En tú tienes una ira por dentro, pero eso es bueno, porque te conllevará a un ataque de nervios. 3, me dice su compañera, parece que está en lo correcto. Tú tienes, el verbo tener, una ira por dentro, pero eso es, el verbo ser, ¿no? Es ser o estar, pero es bueno porque te conllevará, conllevar, verbo, a un ataque de nervios. Y ahí tenemos 1, 2 y 3. Respuesta correcta. La clave correcta es la C. 4. Accidente gramatical que indica el momento, periodo o época en la que se realiza la acción verbal. A ver, accidente gramatical que te indica el momento, periodo o época. Momento, periodo, época. ¿Qué accidente gramatical te puede indicar un momento, un periodo, una época? ¿Cuál de todos los accidentes? A ver, eso le toca a Chumbe Torres Adriana. Son preguntas así de lógica, ¿no? ¿Qué accidente? Recuerda que los accidentes son 5. Número, persona, tiempo, aspecto y modo. ¿Cuál de todos esos accidentes te indica el momento? Chumbe me dice tiempo, exacto. El tiempo te indica el momento, respuesta correcta. Pregunta 5. ¿En qué alternativa se encuentra un verbo en modo imperativo? Recuerda, modo imperativo cuando te da una orden, cuando das una orden.
¿de acuerdo? Cuando das una orden. Vamos a ver la pregunta. Aquí tenemos. Bebiera, siéntate, escribiera, mirara, cantara. ¿Cuál está en modo imperativo? Eso le toca a Bautista Dayana. Recuerda que para que no te confundas, puedes acompañarlo delante imaginariamente, o sea, en tu mente con una persona. A ver, ¿qué nos dice ahí? Bautista Dayana, siéntate. Muy bien, es una orden, ¿cierto? Porque si dijera bebiera, sería yo bebiera. Eso no es una orden. Tú siéntate. Ahí sí, ¿no? Te estoy dando la orden. Tú siéntate. Ajá, es una orden. Yo escribiera, no es orden. Yo mirara, tampoco es orden. Yo cantara, tampoco es orden. Pero tú siéntate, sí es una orden. Porque tú no puedes decir yo siéntate, no puedes decir, es tú siéntate. Muy bien, respuesta correcta la B. 6. Señala en qué aspecto se encuentran los siguientes verbos. Canta, bailaré, escribía. ¿En qué aspecto se encuentra? Imperativo, perfecto, subjuntivo, pretérito. Bueno, solamente hay dos aspectos. Con eso ya vas descartando lo demás. Eso le toca a el usuario Marifé Flores. Marifé Flores. ¿En qué aspecto se encuentra canta, bailaré, escribía? ¿En qué aspecto? Fácil, ¿ah? Está súper fácil y yo ya tengo la respuesta. A ver, analiza un poco ahí con los tips, con la clave, por eso era importante esa fórmula que les he dado a continuación. ¿Ah? Esa fórmula no lo tiene nadie, no lo tienen ni siquiera los libros. De verdad, ¿ah? No estoy hablando por gusto, de verdad. Con esa fórmula no hay pierde. A ver, ¿ya lo tienes? Canta, bailaré, escribía. Estos tres, ¿en qué aspecto están? Solamente hay dos tipos de aspecto, nada más. Todo lo demás, descártalo. A ver, ¿lo tiene o no lo tiene? Marifé Flores. Marifé Flores. No está, ¿no? No me dice nada. A ver, cualquiera de ustedes. Ah, ya, espérate. Marifé ya me respondió, ya me respondió. Marifé me dice aspecto perfectivo, ¿no? En el caso sería la B, ¿no? Aspecto perfectivo. Ya Marifé ya me respondió, ya me respondió. Ya sí, ya los he visto entusiastas ahí, llenándome el chat de respuestas. No hay problema. Pero Marifé ya respondió y Marifé me ha dicho la B, no me ha dicho perfectivo, me dice su compañera. Eso es lo que ella me dice. Vamos a analizar si es correcto o es incorrecto. ¿Canta? ¿En qué tiempo está? Canta. Él canta. ¿En qué tiempo está? Presente. ¿Y el presente a quién le correspondía? A ver, un ratito. Ajá, ¿y el presente a quién le correspondía? Tiempo presente al imperfectivo, ¿cierto? Pasado, presente y futuro. Al imperfectivo le correspondía. Vamos a seguir analizando. Bailaré. ¿Bailaré en qué tiempo está? Futuro. Bailaré está en futuro. ¿Futuro a quién le corresponde? A imperfectivo. Continuamos en la línea de imperfectivo. Vamos a continuar. Escribía. Terminación IA. ¿Quiénes terminaban en IA? Pasado. Pasado termina en IA. Pasado que termina en ABA o en IA pertenece al imperfectivo. Por lo tanto, ¿cuál era la respuesta correcta? Imperfectivo. Imperfectivo. Listo. Entonces, ¿la clave cuál es? A ver un ratito. La clave correcta sería la E. Clave correcta la E. Muy bien. La clave es la E. Imperfectivo. ¿Qué cosa es lo que tú tenías que descartar aquí? Imperativo. Imperativo no es aspecto, pues imperativo es modo, descartabas. Perfecto, bueno, obviamente se refiere a perfectivo, pero no es perfectivo, como ya lo hemos identificado, descartas. Subjuntivo no, pues subjuntivo es modo, no es aspecto, descartamos. Pretérito es tiempo, entonces descartamos también. Lo único en donde tú podías darme la respuesta era entre la B o entre la E. Nada más, porque esos son los únicos aspectos. Entonces, no necesitas analizar cuando lees la pregunta, no necesitas analizar mucho. Ahí te pedía aspectos, solamente hay dos aspectos. Obviamente, tachas todo lo que no sea un aspecto y ahí recién te pones a analizar, ¿será perfectivo o imperfectivo? Nada más, nada más. La clave correcta era la E. 7. En nuestro amor crecerá como crece la sombra cuando el sol declina. El verso presenta cuántos verbos hay. Aquí, ¿cuántos verbos? Nuestro amor crecerá como crece la sombra cuando el sol declina. Esta pregunta va para
El usuario, a ver, el usuario me quedé en... Ya, Fátima Borda. ¿Cuántos verbos encuentras en la 7? A ver, Fátima. ¿Cuántos verbos encuentras en la 7? Nuestro amor crecerá como crece la sombra cuando el sol declina. Su compañera me dice 4. Vamos a analizarlos. A ver. Nuestro amor crecerá. Crecer, un verbo. Como crece, otro verbo. La sombra cuando el sol declina. ¿Dónde encontraste 4? Solamente hay 3. O de repente yo estoy ciega, ¿no? Sí, son 3, ¿no? A ver, amor. Nuestro amor. Ah, ya. Ya. ¿Sabes cuál es el problema de la palabra amor? ¿Sabes cuál es el problema? Que a su lado va acompañado de nuestro, pues, nuestro amor. Entonces, amor, ¿en qué se convierte? No es verbo, amor, porque no tienes la conjugación de amaba, amé, ni nada de eso. Amor está en qué? Está normal. Por lo tanto, amor viene a ser un sustantivo. Amor es sustantivo aquí en la oración, no hace de verbo, hace de sustantivo. En cambio, crecerá sí, porque no está a crecer, ¿no? Nuestro crecer no dice, sino dice crecerá, crece, declina, ¿no? Todo ello. Pero amor, amor es un sustantivo. Los verbos es amarás, amé, amaba, esos son los verbos. Pero aquí está en sustantivo, amor es sustantivo, además que va acompañado de nuestro, que es un determinante, ¿no? Nuestro amor. Entonces prácticamente este sustantivo, amor no era verbo, amor no era verbo. Para que logren identificar, amor aquí es sustantivo. Así que tienen que leer bien la oración, o sea, tienen que entender el contexto para darte cuenta que no estás hablando del sustantivo, pues en este caso, bueno, en este caso amor no era verbo. Por lo tanto, solamente hay 3. Ya decía yo, ¿dónde está el cuarto verbo que no lo veo? Es porque amor era sustantivo, ¿no? Amor era sustantivo. Amar es verbo, ahí está. Amar es verbo. Amar es verbo. Amor es sustantivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos con la pregunta 8. En Julio César llegó, vio y venció, se encuentra en aspecto. A ver, tú tienes acá, Julio César llegó, vio y venció. ¿En qué aspecto se encuentra? Ya sabes cuáles son los únicos aspectos, así que vaya descartando alternativas. ¿En qué aspecto se encuentra? Esto le toca al usuario Omar. Omar, a ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿En qué aspecto está? Solamente hay 2 aspectos, entonces básicamente ya estás descartando ahí un montón de alternativas. Su compañero me dice la B, imperfectivo. Vamos a analizarlo. Julio César vio y venció. Vio proviene del verbo ver y venció proviene del verbo vencer, ¿no? Ver y vencer terminan en er. Ahora, ¿en qué tiempo está vio? ¿Vio en qué tiempo está? Pasado, ¿cierto? O sea, pasado pretérito por ahí. ¿Y venció en qué tiempo está? Pasado pretérito. Parece que estos están en pretérito, ¿no? Están en pretérito. ¿Por qué? Ahora te lo explico. Observa. Pretérito. Estamos con ver, ¿no? Vio es de ver. Vamos a analizar el verbo ver. Por eso es necesario que tengas esta tablita a la mano. Ver. Verbo ver. ¿Qué pasa con el pretérito en ver? Porque hemos identificado que vio está en pasado, ¿no? Lo que no sabemos es si es pretérito pasado o pasado normal, ¿no? Eso es lo que necesitamos identificar. Ver. ¿Cómo podemos decir? Yo vi, tú viste, él vio. Él vio. Él vio se encuentra aquí en la tercera fila. Yo vi, termina en i. Tú viste, termina en iste. Él vio, termina en io. ¿Cierto? Él vio. Por lo tanto, estamos ante pretérito. Vio es pretérito. Ahora, vencer, ¿no? Vencer. También termina en er. Vamos a analizar venció. Venció. A ver, yo vencí, tú venciste, él venció. Él venció, termina en o, también se encuentra en pretérito. Recuerda que la forma de pasado tiene que terminar en aba o tiene que terminar en ia, no en io. Termina en ia, en ias, en ia, en íamos. Tiene que terminar en ia para que sea imperfectivo, porque recuerda que el pasado le pertenece al imperfectivo. El pretérito le pertenece al perfectivo. Entonces, básicamente, ¿en qué aspecto se encuentra? Si vio y venció es pretérito. ¿En qué aspecto se encuentra? En el aspecto perfectivo. Perfecto. La clave correcta era la E. Clave correcta era la E.
Entonces, por eso les dije, copien esa tablita porque les va a ayudar bastante en los exámenes. Les va a ayudar bastante. Ahí tú mismo vas a sacar tus propias fórmulas identificando los verbos que te piden. Son accidentes de verbo. Yo así cuando resolvía los exámenes, yo me había creado esa tabla, entonces la recuerdo hasta este momento y se la estoy compartiendo a ustedes, porque es una forma, porque no lo vas a encontrar en ningún libro, de verdad, la tablita que les he elaborado no lo vas a encontrar en ningún sitio, porque yo me acuerdo que yo la elaboraba para poder identificar este tipo de preguntas. Así que es una forma súper sencilla en la cual tú vas a poder identificar, porque un poquito complicado es saber en qué momento concluye la acción y en qué momento está inconclusa. No necesariamente aplica para todos los verbos. Entonces, con la tabla que te acabo de compartir, es un poquito más, más sencillo. A ver, ¿qué tenemos aquí en la 9? Son accidentes del verbo. Fácil. Esto sí está súper fácil y le toca a Marco Tobar. ¿Cuáles son los accidentes del verbo identificado aquí en las alternativas? ¿Qué accidentes del verbo identificas aquí en la 9? A ver, Marco Tobar. Accidentes del verbo. ¿En qué alternativa se encuentran los accidentes correctos que le corresponden al verbo? ¿En qué alternativa? Está súper fácil, ¿ah? A ver, la D, me dice su compañero, parece que está en lo correcto. Recuerda que vamos a identificar ahora. Observa, en la A. En la A, vos no es un accidente. Modo sí, tiempo sí, persona sí, pero vos no es, así que descartado. En la B, género no es un accidente. Número sí es, tiempo también, voz no es, descartado. En la C, aspecto, modo, género no es un accidente, pero número sí lo es. Así que descartado porque género no es. En la D, modo, tiempo, aspecto, persona. En la D estaba todo lo correcto. En la E, persona, tiempo, voz. Voz no es un accidente del verbo, por lo tanto la clave correcta es la D. Muy bien, respuesta correcta. 10. La función sintáctica del verbo es la de ser. Eso también lo tienen ahí en su libro, en la parte donde dice sintáctica. Ahí tienen ustedes semánticamente, lexicológicamente, sintácticamente. Entonces ahí ya tienen para darme la respuesta. La función sintáctica del verbo, ¿cuál es? A ver, esa pregunta va para Flavia Celada. Flavia Celada, a ver tu respuesta. Flavia Celada. Función sintáctica del verbo. Su compañera me dice la A. Núcleo del predicado. Vamos a verificarlo para que ustedes no tengan ninguna duda de cuál es la respuesta. Aquí en la parte de sintácticamente, ¿qué nos decía? Constituye el núcleo del predicado verbal y el centro de todos sus modificadores. Núcleo del predicado verbal. Entonces ya está más que claro cuál es la respuesta, ¿no? Núcleo del predicado verbal. Por lo tanto, aquí núcleo del predicado. Muy bien, respuesta correcta. En la 11, ¿la 11 ya está resuelta o no? A ver, que no puedo verlo por ahí. Pregunta 11. Ah, sí, ya está resuelta, ¿no? ¿Qué nos dice? Elija la serie de accidentes gramaticales correspondientes al verbo. Lo mismo que la pregunta 9, ¿no? Lo mismo que la pregunta de Marco. A ver, vamos con la 11. A ver, tiempo, número, género. Aquí, ¿quién lo malogra? Género. Número, género, aspecto, modo, malogra género. Persona, número, tiempo, modo. Aquí está correcto, ¿no? Persona, número, tiempo, modo. Parece que la alternativa es la C. Género, número, tiempo, voz. Aquí malogra género y malogra voz. Modo, número, caso. Aquí malogra caso. Entonces la clave correcta es la C. Vamos a la 12. ¿En qué opción el verbo está escrito incorrectamente? O sea, ¿en qué opción se ha utilizado tanto para esto de incorrección de forma de escritura de verbos? Tiene que ver en la forma plural y en la forma singular. Es decir, que tiene que coincidir lo singular con lo singular y lo plural con lo plural, ¿no? Tiene que coincidir. A excepción de algunas cosas, ¿no? Siempre y cuando no mencione a la persona, si te habla de forma general, tú tienes que verificarlo más o menos en qué parte encaja bien y en qué parte estás hablando a modo guachafo, ¿no? Se podría decir, a modo de pronunciación un poco guachafa, ¿no? Entonces, en la que sí se nota que es de forma culta, ¿no? No vulgar tu pronunciación al momento de leer estas oraciones, te das cuenta que el verbo se ha utilizado correctamente. A ver, para la 12, su compañera Maffer me ha dado la respuesta. A ver, voy a verificar si está correcta, pero recuerden que todavía no menciono, sí, me ha dado la respuesta correcta.
Pero voy a mencionar a la persona que le toca. Ah, justo te toca a ti, pues, Mafer Rincón. Ah, ya, sí te tocaba, ya sabías que te tocaba. Ya, Mafer me dice la clave A, ahora sí lo puedo mencionar, la clave A, que está incorrectamente escrito el verbo, ¿no? Vamos a identificarlo. Parece que no entendiste el mensaje. Parece que no entendiste. ¿Quién dice no entendiste? Muchos de nosotros lo hemos utilizado erróneamente, ¿no? Lo correcto sería parece que no entendiste. Hasta la T nada más, hasta aquí. Aquí no sé por qué la han puesto en modo plural. No se dice parece que no entendiste. Parece que no entendiste. Hasta ahí nada más, parece que no entendiste. Entonces parece que aquí estaba erróneamente escrito el verbo, ¿no? La clave, la A. Vamos a analizar lo demás. El trabajo que realizaste, muy bien, en singular, porque trabajo está, bueno, es algo que es un sustantivo, pero está de forma singular, ¿no? Porque plural sería los trabajos, ¿no? En todo caso, acá está en forma singular. El trabajo que realizaste, por lo tanto, realizaste, está correctamente escrito. No elimines los archivos de mi memoria, también está correcto. Si terminas tus actividades podrás irte, no hay ningún problema. El estudiante se provee de libros, también está correcto. ¿Dónde estaba el error? En la A, porque sería, parece que no entendiste el mensaje, no entendiste, ¿no? Me dio guachafa esa forma de hablar. Muy bien, pasamos a la 13. Marque la opción que presenta verbos en los modos indicativo y subjuntivo respectivamente, en este orden. Primero tiene que estar en indicativo y después tiene que estar en subjuntivo. Es un poquito complicada esta pregunta, pero si tú encuentras el indicativo, entonces básicamente céntrate en todos los que integran o indican indicativo y luego fíjate qué es lo que le sigue. ¿Ya? A ver, esta pregunta va para el usuario Xiomara Loarte. Pregunta 13. Xiomara Loarte. Primero tienes que identificar el indicativo y después el subjuntivo. Así que, ¿en dónde encuentras la oración que tenga indicativo y subjuntivo respectivamente? O sea, en la misma línea. En la misma línea, no es para marcar doble respuesta, sino que en la misma línea. A ver, ¿ya lo han identificado? ¿A quién le dije que le tocaba? Eso sí, es un poquito complicada porque estás utilizando dos al mismo tiempo. Tienes que pensar un poquito. Recuerda que indicativo es la forma plana y subjuntivo es cuando expresas un deseo. La B, me dice su compañera, parece que estás en lo correcto. A ver, pero ¿quién me lo dijo? Ay, Marife, ¿a quién yo pregunté? ¿Te pregunté a ti? Le pregunté a Xiomara, ya no importa, ya está contestada. Ya, vamos, parece que sí estás en lo correcto, Marife, pero vamos a identificar de qué forma lo podíamos analizar, ¿ya? A ver, Pedro, devuélvele estos libros y retírate pronto. De Pedro, devuélvele, es una orden. Esto está en modo imperativo, entonces descartado, pues descártalo porque te está pidiendo indicativo y subjuntivo. Entonces descartamos la A porque está en imperativo. ¿Qué más? José compra, José compra adornos. Esta no es una orden porque si no tendría una coma aquí. José compra adornos, ¿no? Sería una orden si tuviese la coma, pero como no tiene coma es simplemente una afirmación, es una información. José compra adornos. Información plana, indicativo, para venderlos luego. O sea, este es el deseo de José, venderlos luego. ¿Y quién me expresa deseo? El subjuntivo. Parece que la respuesta correcta está en la B, pero vamos a analizar lo demás para que te des cuenta que no necesariamente podríamos analizarlo así, sino también descartando. Sé amable y cede el asiento a las damas. Sé amable, le estás dando una orden a alguien, entonces la C es imperativo, descartado. Ojalá, ojalá es subjuntivo. Está comenzando con subjuntivo y no se comenzaba con subjuntivo. Dice indicativo y luego subjuntivo. Entonces no puedes comenzar con un subjuntivo. Descartada también la D. Quiero que escuches para el próximo examen. Quiero es un deseo, ¿no? Deseo que escuches. Esto también empieza con subjuntivo. Subjuntivo, subjuntivo, imperativo, imperativo. ¿No? Imperativo, imperativo, subjuntivo, subjuntivo. No están comenzando con indicativo. ¿Quién es el único que empieza con indicativo? Es la B. José compra adornos. Es una información, no es una orden, sino simplemente estás mencionando, José compra adornos. José compra adornos. Y listo. Y luego, para venderlos luego,
ya es el deseo de José. ¿Cuál es el deseo de José? Venderlos luego. Entonces ahí ya entra el subjuntivo. Por lo tanto, la clave correcta se encuentra en la B. Así de fácil. Todo lo demás no concordaba con lo que te estaban pidiendo. Entonces, ¿qué te queda? La B. Así también se desarrolla, ¿no? Cuando tengas ahí dificultad, cuando no entiendas o no puedas razonar un poquito, entonces te guías en ese modo. ¿Ya? En ese modo. Pasamos para la 14. Indique la alternativa en que aparece el verbo conjugado. Ahora sí te pide modo subjuntivo, solamente modo subjuntivo. Recuerda, deseo, probabilidad, duda, todo ello le pertenece al modo subjuntivo. La 14, esto le toca al usuario Giovanni Jiménez. A ver, Giovanni, ¿cuál es tu clave en la 14? Modo subjuntivo. ¿Cuál está en modo subjuntivo? Recuerda que te expresa duda, te expresa deseo, expresa probabilidad. Su compañero me dice que está entre la B y está entre la E, pero se va por la E. Parece que ninguna es. Vamos a analizar. Sí, hay confusiones, pero tú tienes que detallarlas bien. Observa. Yo no sé yo no sé si escribiré ese documento. Yo no sé si escribiré ese documento. ¿A modo de qué estoy? Yo no sé, estoy pensativa. ¿A modo de qué estoy? A modo de duda, pues. Estoy a modo de duda. Yo no sé si escribiré ese documento, lo estoy dudando, ¿no? No sé si lo haré, lo estoy dudando. Entonces, parece que la A me expresa duda, pero vamos a analizar todo lo demás. Ustedes quieren que anote un gol. Simplemente, ¿qué cosa es? Es una información. Ustedes quieren que anote un gol. Es una información, porque no es mi deseo, sino es simplemente estoy contándolo. Estoy diciendo, ustedes quieren que anote un gol. Lo estoy contando, nada más. Ahora, ¿qué más tenemos? A pesar de vivir lejos, llega puntual. A pesar de vivir lejos, llega puntual. Creo que aquí también está el modo indicativo, ¿no? Como lo es en la B. En la B hay indicativo. En la C también. A pesar de vivir lejos, llega puntual. Simplemente es una información, es una afirmación, indicativo. Tienes que ir al colegio puntualmente. Acá sí es una orden porque te está mandando, ¿no? Tienes que ir al colegio puntualmente. Tienes que ir. O sea, tú tienes que ir al colegio puntualmente. Es una orden, imperativo. Ahora aquí en la E, todos creen merecer el primer premio. Todos creen merecer el primer premio. Simplemente tú, ¿qué estás haciendo? Estás informando, estás avisando. No es algo que tú estés deseando o que tú estés dudando. Simplemente, ¿qué estás haciendo? Estás informando. Todos creen merecer el primer premio. Lo mismo que ustedes quieren que anote un gol. Estás informando. Estás afirmando, informando, ¿no? En cambio, ¿en dónde estás expresando modo subjuntivo? En tu duda. Acá sí tú estás dudando, porque tú dices, yo no sé si escribiré ese documento, yo no sé. Estás dudando. Entonces la clave correcta es la A. La B estaba en indicativo, la C estaba en indicativo, la D estaba en imperativo y la E estaba en indicativo. Puedes confundirte en el modo indicativo con muchos de los modos, sí, te puedes confundir. Pero ¿quién se acerca un poquito más? O sea, ¿quién te expresa claramente la duda o el deseo o de repente la probabilidad? Te expresa la A. Aquí sí está clarísimo. En cambio, en los demás, como que vas para un lado y vas para el otro, ¿no? O sea, no te deja claro. Pero en la que te deje claro, ese es el modo subjuntivo. Ya está. 15. Señale la opción en la que el verbo se haya conjugado en aspecto perfectivo. Regla del aspecto perfectivo te lo hago recordar. Aquí tienes la tablita. Aspecto perfectivo. Solamente admite pretérito y admite la forma compuesta del verbo haber. Nada más. Pretérito y forma compuesta del verbo haber. No admite ni pasado, ni presente, ni futuro. Perfectivo, pretérito y forma compuesta del verbo haber. Ya sabes que el pretérito se encuentra aquí. Tiene todas estas formas. A ver, entonces, ¿en qué alternativa el verbo está en aspecto perfectivo? Eso le toca a Yulitza Ruiz. Ruiz para la 15. ¿Cuál de todas estas alternativas tiene al verbo en aspecto perfectivo?
La D me dice su compañera y parece que está en lo correcto. Ya ves, ya le están agarrando la onda. Ya le están agarrando la onda y sí, es necesario que copien esta formulita. Es necesario. Ya cuando lo tengan listo el video, ahí le ponen pausa y van copiando, ¿no? Cuando el video ya esté en el intranet. A ver, vamos a analizar de todas maneras. Revisarán está en futuro, ¿cierto? Revisarán las normas de conducta. Esto está en futuro. ¿Y el futuro a quién le corresponde? Al imperfectivo, por lo tanto descartado. Las olas avanzan amenazantes. Avanzan está en presente. Presente a quién le corresponde? Al imperfectivo. Descartado entonces. Margarita está lavando. Aquí tienes está lavando. Y si bien es cierto, tienes ahí dos verbos, pero acá no está el verbo haber. Entonces no puedes decir que estás ante un perfectivo, ¿no? Dice, está lavando. ¿Esto en qué tiempo está? Está lavando. En presente. ¿Y el presente a quién le corresponde? Al imperfectivo descartado. Alberto escribió. Alberto escribió. La palabra escribió proviene de escribir. Vamos a nuestra tablita. Escribir. Aquí. Yo escribí, tú escribiste, él escribió. Ahí está. Aquí está ubicado. Él escribió. ¿Listo? ¿Qué cosa es? Pretérito. Pretérito, pues. Ahí está. Pretérito. ¿Y el pretérito a quién le corresponde? Al aspecto perfectivo. Están investigando estos sucesos. Están investigando qué cosa es presente. Por lo tanto, eso le corresponde al imperfectivo. ¿Quién está en el perfectivo? El pretérito. Por lo tanto, la clave correcta es la D. Y de esta manera hemos desarrollado todas las preguntas y a modo de este tipo de preguntas es como va a venirles en el examen, ¿no? Por eso ustedes tienen que tener en cuenta la tablita que yo les acabo de brindar, esta información sacada de mi baúl de los recuerdos. Así que, por favor, ténganlo en cuenta porque esto les va a ayudar bastante cuando logren identificar este tipo de preguntas, porque ese tipo de preguntas vienen para academias, para universidad, en este modo de preguntas. ¿De acuerdo? A ver, Stephanie, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me estás comunicando algo? A ver, dime, lánzame tu pregunta. A ver, te espero porque todavía tenemos 10 minutos, ¿no? 10 minutos por ahí. Ya, ¿cuál es tu pregunta? Dímela por el chat. Yo no voy a encenderle a nadie el micrófono, así que tienen que decírmelo por el chat. ¿Ya? A ver, está demorando. Mientras tanto, voy a explicarles más o menos. A ver, subjuntivo es deseo, no duda. El subjuntivo tiene lo siguiente. Escúchame. Para que tú indiques el modo subjuntivo, tienes deseo, tienes duda y tienes probabilidad. Están ahí los tres. Están los tres. En el subjuntivo tienes deseo, duda y también tienes probabilidad. ¿De acuerdo? Deseo, duda o probabilidad. De repente hay una pregunta. Sí, hay una pregunta en la ficha virtual. Observen. Esperen un ratito porque todavía tenemos tiempo para poder indicarles qué es lo que van a tener en cuenta. Aquí, cuarto de secundaria, ¿no? Ya está listo para activarse a partir de las 2, ya está activo, ¿ah? Ya está activo porque yo ya lo dejo un día antes y en la hora correspondiente se activa. Acá tenemos las preguntas que van a venir en la ficha virtual. Observa. A ver. Por ejemplo, aquí te he puesto uno de modo potencial. ¿Qué cosa es modo potencial? Modo potencial también se le conoce como condicional. Entonces ahí vas a tener una confusión entre el subjuntivo y entre el modo potencial. El modo potencial más que todo indica condicional. Si haces esto, pasará lo otro. Si haces aquello, pasará lo otro. Ese es el modo potencial, la condicional. Pero tú tienes que estar muy atenta si se trata de subjuntivo. Recuerda que el subjuntivo le gana al potencial. O sea, primero tienes que identificar el subjuntivo y ya lo que queda básicamente sería el modo potencial porque se parecen. Pero recuerda que el modo subjuntivo te ofrece tres cosas: deseo, probabilidad o duda. Todas esas tres, ahí le respondo a su compañera, todas esas tres es lo que te proporciona el modo subjuntivo. Es válido esas tres cosas: deseo, duda o probabilidad. Lo puedes encontrar en oraciones con palabras, por ejemplo, como ojalá, quizás o tal vez,
¿no? Si no encuentras esas tres, simplemente léelas y analízalas a ver si te está expresando el deseo de alguien o tu mismo deseo, tu misma duda, entre otras cosas, ¿no? Entonces, básicamente eso es todo lo que tienen que identificar. Recuerden que ustedes tienen la tarea de su libro, siempre va a ser la tarea, no se olviden, siempre lo tienen que resolver, por más de que no lo mencione, bueno, en este caso sí lo estoy mencionando. Luego tienen la ficha virtual. No van a copiar esto al cuaderno. Yo les he dado un resumen específicamente y está en la publicación. Es más corto que esto. Son cosas básicas, así que no es que van a copiar todo esto de nuevo, porque esto ya está en el libro. Es otra información lo que van a tener que copiar al libro, es de otra forma. Así que eso está en el link que les voy a dejar ahí en el intranet para cuando ustedes ya estén listos para copiar. Obviamente tienen que copiar algo al cuaderno, no va a estar vacío su cuaderno. Por gusto, si no han comprado cuaderno este año, que para el próximo. Y si el próximo seguimos igual, ya pues por eso sí, tienen que copiar en el cuaderno. ¿Ya? Así que ya prácticamente eso sería todo. Si no tienen alguna duda, alguna consulta, creo que ya podemos pasar a retirarnos, porque ya está todo. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Aprovechen ahora mismo. Recuerden que tienen el video está siendo grabado, así que tienen para verificarlo por si haya quedado alguna cosilla inconclusa. ¿Preguntas, dudas? A ver, dice, eso de la práctica que explicó no entendí. A ver, lo único que tienes que entender es esto, nada más. Solamente es para la pregunta 3, nada más. Tienes aquí 4 oraciones. A ver, voy a darle zoom. Listo. Tienes aquí 4 oraciones, ¿cierto? En la pregunta 3. Fumé ese delicioso cigarrillo. Hubiera comprado el auto. Subiría ahora mismo. Lávate la cara rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, modo indicativo, ya sabes cuándo es, ¿cierto? Cuando simplemente cuentas algo, informas algo. Modo subjuntivo, cuando expresas deseo, duda o probabilidad. Pero el modo subjuntivo se parece un poco al modo potencial. El modo potencial no es utilizado, no se utiliza mucho, ya está incluso descartado, pero para que te guías es como si fuese una condicional, ¿no? Es como una condicional o una, básicamente, algo que tú estás pensando en hacer o no hacer. Ajá, estás entre sí o no, algo así, ¿no? Entonces, para que lo identifiques y para que lo diferencies de lo otro. Y el modo imperativo ya es una orden. ¿De acuerdo? Entonces sí, puede haber, te puedes confundir, te puede parecer que es algo parecido el modo subjuntivo y el modo potencial. Pero tú tienes en cuenta de que primero vas a priorizar el subjuntivo. ¿Cuál te da mayormente o cuál se acerca más al modo subjuntivo? Y ya lo demás, descartando, llegas al modo potencial, porque sí, se parecen un poco. Si no estuviera el modo potencial, ese al que tú vas a marcar como modo potencial se indicaría como modo subjuntivo, porque son un poco parecidos. Pero lo vas a descartar porque el subjuntivo pesa más, pues, ¿no? O sea, te da la idea, ni bien tú lees la oración, te va a dar la idea de que efectivamente este es el subjuntivo. Entonces lo que queda es el potencial, porque sí, se parecen. Justamente por eso se ha eliminado, ¿no? Se ha eliminado por esa razón, porque tiene un parecido. Lo correcto sería modo subjuntivo. Pero para identificarlo, simplemente encuentra lo demás y ahí vas descartando, ¿no? De esa manera. Y yo creo que lo demás sí está fácil, salta a la vista. Eso de la práctica, ¿qué dice? Ah, ya, gracias, me dice. Ya, muy bien. Thank you. Ya, de nada, de nada. Ahora pasamos a, ya, eso sería todo, pues, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? O ya no. A ver, ¿alguien más? Aprovechen, que todavía tenemos 7 minutos. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que no han entendido? Recuerden que el libro lo desarrollan ustedes. Hay algunas preguntas que están en su libro y que están aquí también. Así que ahí van descartando 2 preguntitas menos al libro, ¿no? Algunas preguntas las he colocado aquí. La mayoría de preguntas que tienen en el libro de tareas es de concepto. Así que tienen que leer la ficha que les voy a dar por intranet. Tienen que leerla y también tienen que leer lo que está en su libro, ¿no? Porque básicamente de ahí salen las preguntas. Tienen en el libro de tareas, tienen preguntas como, a ver, ¿cuántos verbos posee la estrofa? Eso sí es fácil de identificar, simplemente cuentas los verbos. ¿Qué más? La 2 también está fácil, la 3 del libro de tareas. El verbo presenta la mayoría de accidentes gramaticales careciendo, eso también está fácil porque yo les dije cuáles son los accidentes gramaticales del verbo. Entonces, el que no es un accidente, esa es la respuesta. A ver, ¿qué me dicen?
Miss, el modo, ajá, el modo potencial es lo mismo que como si fuera una condicional, ¿no? Es como si fuese una condicional, un poquito se acerca a la condicional. A ver, ¿qué más tenemos? La 4, ¿qué afirmación sobre el verbo es falsa? Ya, pues ahí lo que te indica de forma clara, ¿no? O sea, básicamente es falso el accidente del verbo que no le corresponde. Entonces, eso sería falso en la 4. En la 5, ¿qué accidente del verbo se relaciona con las funciones del lenguaje? O sea, en la forma en la que tú vas a hablar, pues, en la forma en la que tú te vas a expresar, dando órdenes, expresando dudas, deseos, ya, con eso ya te di la respuesta de las 5, de tarea del libro. La 6, ¿qué alternativa es falsa respecto al modo? Ya, eso también es parte tuya. Y de ahí la 7, la 8, la 9, la 10, y así está fácil, es para completar, para desarrollar, ¿no? De ahí todo lo demás lo verificas en el libro, en la parte teórica del libro, así que no va a haber ningún problema. Creo que ya eso sería todo, ¿no? Si ya no hay más preguntas, creo que paso a retirarme. Recuerden que la clase está siendo grabada, cualquier cosita, ya me están despidiendo ya. Ya, muy bien. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Me confirman? A ver, la mayoría, no tengan vergüenza. Recuerden que los mensajes solamente los leo yo, así que cualquier cosita que tengan duda tienen que preguntar. Ya, bye, me dicen todos. Adiós, hasta luego. Ya, muy bien. Ya, nos vemos entonces, ya entendí, ya. Ojalá, pues ahora lo vamos a ver en la práctica, eso lo vamos a ver en la práctica. Muy bien, entonces me retiro y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.